¿Traición? Corncamon Teach. La escena inusual que veía frente a mí solo dejaba claro que mis temores eran legítimos. Sam me había engañado para acercarse a mí y apuñalarme por la espalda. «Estoy aquí para protegerte», intenta justificarse, pero antes de que empiece a decir algo más, el hombre a su lado saca su espada, pero sin pestañear. En un movimiento súper ágil, ella desenfunda el arma de fuego que llevaba en la cintura. Sin embargo, experimentado como debía ser, el general estaba preparado y, antes de que Sam pudiera apretar el gatillo, se lanza sobre ella. En una fracción de segundos, se enredan en una pelea cuerpo a cuerpo. Saco mi espada para acercarme, pero antes de que pudiera poner mis manos sobre el hombre que rodaba por el suelo con Samanún, mi corazón se hiela por unos pocos instantes. «¡Maldita sea!», grita el hombre, y logra colocar la suela de su bota contra el cuerpo de Sam para apartarla de un fuerte empujón. La fuerza del movimiento fue tan descomunal que el cuerpo de Sam salió proyectado por el recinto, chocando contra la mesa y arrastrando todo lo que había sobre ella antes de caer al suelo, quedando inmóvil por unos instantes. El general se levanta, llevándose la mano a la pierna derecha. La sangre comenzaba a manchar su uniforme mientras intentaba contener la herida con evidente dificultad. Aprovecho ese momento y corro hacia él. Estaba vulnerable. Parecía la oportunidad perfecta para alcanzarlo. Sin embargo, el disparo había alertado a quienes estaban afuera. Antes de que pudiera acercarme al hombre herido, siento un impacto seco en el abdomen. Uno de sus marineros me había atacado por la espalda. Miro hacia abajo y veo la hoja asomando a través de mi ropa, manchada de rojo. Cuando levanto la vista, encuentro al general observando la escena con una sonrisa de satisfacción. En el instante siguiente, todo parece ralentizarse. Samanún se incorpora con dificultad desde donde había caído y me mira con expresión desesperada. Sus ojos bajan hacia mi abdomen y, sin perder tiempo, recoge su arma del suelo y dispara contra quien me había atacado por la espalda. El disparo resuena con fuerza. Escucho el cuerpo del hombre desplomarse. Bajo la mirada otra vez y siento cómo la presión desaparece cuando la hoja es retirada bruscamente. El metal cae al suelo junto con su dueño, dejando tras de sí un silencio estremecedor. Debajo de mi ropa oscura, la herida comienza a manchar la tela. La adrenalina corre por mis venas y apenas logro registrar el dolor. Sin perder tiempo, rasgo un trozo de mi camisa y lo presiono con firmeza contra el costado para intentar contener la hemorragia. Mientras intento contener la herida, Sam vuelve a enfrentarse al general. Aunque estaba debilitado, su experiencia le permite mantenerla a raya, bloqueando cada ataque con precisión. Camino con dificultad hasta la mesa donde antes habían chocado y me dejo caer en el suelo, apoyando la espalda contra la pared de madera. Desde ahí, al menos, no estorbaría y tendría algo de resguardo. Necesitaba sentarme. El cuerpo comenzaba a sentirse cada vez más pesado. La tela bajo mi mano se empapa lentamente y el suelo oscuro absorbe lo que se filtra, mientras trato de mantenerme consciente y enfocada en la batalla frente a mí. Con cada segundo que pasaba, más marineros europeos irrumpían en la oficina. Cada vez que intentaban acercarse a mí, Sam los detenía, protegiéndome sin descanso. Para entonces ya se enfrentaba a 3 a la vez, moviéndose con determinación pese al cansancio. Finalmente, rostros conocidos cruzan la entrada. T y Loren irrumpen a toda prisa, buscándome con la mirada. Al verme sentada en el suelo, presionando el abdomen con ambas manos y visiblemente herida, corren hacia mí. Antes de alcanzarme, T tiene que apartarse de un ataque que pasa peligrosamente cerca de su rostro. En ese mismo instante, Loren gira con rapidez y desarma al agresor con un golpe certero, despejando el camino para llegar hasta donde estoy. Mon. Sentía la mente nublada, casi no podía razonar nada y mis párpados estaban pesados. Mon, mírame. Yo luchaba para no ceder al sueño que quería vencerme, pero mi mirada fija no conseguía dejar de observar la escena que ocurría frente a mí. Sam batiéndose con varias personas al mismo tiempo, impidiendo que cualquiera se acercara a mí. Además de inmensamente agradecida por su protección,
ya que era por ella que aún no habían terminado el trabajo que empezaron conmigo. Me preocupaba por ella porque eran muchos y bien entrenados, y estaba claro que ella, pronto, erraría algún pequeño movimiento y sería abatida, ya que estaba en mucha desventaja. «Mon». Por fin mi atención vuelve a ti, que sostenía mi torso entre sus brazos y yo ni siquiera lo había notado. Su expresión estaba cargada de agonía. «¿Me estás oyendo?». Asiento con la cabeza, con la poca fuerza que aún me quedaba. «Loren, necesitamos abandonar el barco. No sé si Mon va a aguantar mucho más», le dice a la chica de ojos verdes que estaba frente a ti y me ayudaba a presionar la herida. «Vamos, yo te ayudo a cargarla». Loren pasa mi brazo izquierdo por encima de sus hombros mientras Ti me levanta del lado derecho. «Sam», intento hablar. «Vamos, Mon, te vamos a llevar a un lugar seguro», dice Ti. «Sam», digo en un hilo de voz. Las miradas de mis dos amigas se vuelven hacia Sam, que estaba sola luchando contra cada vez más ingleses. Miro a Ti y le jalo el rostro hacia mí. «Por favor», suplico con la voz débil. Entonces ella me coloca suavemente en el suelo y se levanta con rapidez, saliendo de la oficina, pero en poquísimos segundos regresa con 2 hombres más de los negros. Uno de ellos se une a Loren y me levanta del suelo. Ti y el otro se acercan a la pelea en la que Sam estaba involucrada y comienzan a batirse en duelo en grupo. Observo la lucha hasta donde puedo, pero pronto salen de mi campo de visión a medida que Loren y el otro hombre me sacaban de allí, saliendo del interior de la oficina. En cuanto cruzamos el portal de madera del recinto y alcanzamos el exterior, la claridad del sol a plomo me ciega por algunos segundos. En ese momento ya no consigo mantener los ojos abiertos y aprovecho la claridad excesiva para cerrarlos de manera definitiva, entregándome al sueño. Loren Bonney. Yo intentaba abrirme paso entre la multitud de cientos de hombres y mujeres que se batían en duelo a lo largo de toda la cubierta. Llevar a la capitana del Concorde en los brazos llamaba mucho la atención y, cada vez que notaban que era ella, más marineros ingleses intentaban alcanzarla para terminar de una vez con la batalla. Jack y yo, que la estábamos cargando, teníamos la espada en mano e intentábamos protegerla como podíamos, pero cada vez era más difícil. «No encuentro una salida viable para nosotros aquí. Tal vez debamos dejarla en un rincón y protegerla hasta que logremos salir de aquí con seguridad», comenta Jack. Miro a nuestro alrededor y la imposibilidad evidente del escenario en el que nos encontrábamos hacía que la idea de Jack fuera la única cosa que parecía tener sentido en ese momento. «Tal vez tengas razón. Allí en ese rincón podemos apoyarla en el suelo». Con la mano que sostenía la espada, señalo un rincón más escondido, cerca de la borda del barco, pero cuando iniciamos el pequeño trayecto hasta allí, oigo una voz femenina y familiar gritando el nombre de Mon en medio del caos que se había instalado. «Mon». La voz se acerca y veo el cuerpo alto y vigoroso de Stella Carlin abriéndose espacio a base de golpes de espada y patadas hasta que nos ve. Sus ojos caen sobre Mon, inconsciente y sangrando sin parar en nuestros brazos. Ella corre hacia nosotros, con mucha preocupación en el rostro. «¿Qué pasó?», pregunta, examinando el cuerpo de Mon. «Ella está muy mal, Loren. Tenemos que salir de aquí ahora. De lo contrario no va a sobrevivir. Ya perdió mucha sangre. Está pálida». «Lo sé, pero no estamos logrando salir de aquí. Hay demasiada gente y nos están atacando todo el tiempo». Apenas termino de hablar cuando un inglés hace girar su espada en el aire y nos golpea, siendo detenido por el movimiento rápido que Stella hace para defendernos. Ella mueve su espada con agilidad, logrando zafarse del muchacho que intentaba acertarnos. «Síganme, yo los voy a sacar de aquí», dice, y entonces empieza a caminar rápido. Caminamos a la velocidad máxima que logramos manejar, con el peso de Mon en nuestros brazos. Ella, de hecho, es de gran ayuda, abriendo espacio y protegiéndonos, mientras avanzamos con cierta tranquilidad por dentro de la batalla. Pronto llegamos al lado opuesto del barco, donde había un barco más pequeño y más modesto. «Suban a él, mis hombres los van a ayudar, mientras yo protejo su retaguardia». Nos orienta. Hacemos lo que aconseja y entramos al barco por el puente de madera que estaba allí. No fue difícil. El barco estaba casi casco con casco,
de modo que estaba muy cerca del HMS Victory. Cuando por fin pisamos la cubierta del pequeño barco, los hombres se apresuran para ayudarnos con el cuerpo de Mon, apoyándola en el suelo de manera delicada. Estela silba con los dedos en los labios y entonces varios hombres más se le unen, entrando al barco también. Ellos rápidamente izan todas las velas y se ponen a navegar a la velocidad máxima, saliendo de aquella confusión y rumbo a Nassau. Cuando por fin conseguimos tomar una distancia segura del barco enemigo y del pandemonium que había en su cubierta, respiro hondo, aliviada. No es que me esté quejando ni nada, pero ¿por qué fuiste hasta allá? Le pregunto a Estela sin dejar de presionar la herida de Mon. Tuve un presentimiento de que algo iba a salir mal, dice de forma vaga. Nos quedamos en silencio por unos segundos, pero entonces vuelve a hablar. Yo sabía que el general que estaba comandando ese barco quería matar a Mon. Era una emboscada. Ustedes nunca habrían tenido oportunidad. Yo no debería estar allí, porque no estoy autorizada a meterme en ataques piratas. Mi única función es proteger Nassau contra entradas no autorizadas, pero dejé que el corazón hablara más alto. Algo me decía que Mon estaba en peligro. ¿Cómo supiste todo eso? Digamos que lo sabrán a su debido tiempo. Creo que la persona que tiene mucho que explicar en toda esta situación no soy yo. Responde una vez más, de manera vaga. ¿A quién te refieres? Aunque tuviera la fuerte sospecha de que hablara de Sam, no me atreví a citar su nombre, porque quizá no fuera sobre Sam. Ella ya estaba lo suficientemente metida en problemas y yo podría empeorar su situación. Aunque no tuviera la certeza de si nos había traicionado o no, lo dejaría en manos de Mon decidir qué hacer, y sacar su nombre en una conversación con la comandante de Nassau sería exponerla demasiado. Parece que ha perdido mucha sangre. ¿Hace cuánto tiempo recibió ese golpe?, pregunta Estela, cambiando de tema. No lo sé exactamente. Vuelvo mi atención al cuerpo tendido frente a mí. Cuando llegué a la oficina, ella ya estaba en el suelo, pero todavía estaba consciente. No estamos muy lejos de la costa. Pronto llegaremos al puerto de Nassau. Dejé a algunos hombres listos para recibirnos y llevarla al hospital lo más rápido posible. Me extraña lo que dice. De verdad tenías la convicción de que Mon no estaría bien, ¿verdad? Estoy entrenada para actuar en el peor de los escenarios, Loren. Si yo llegara al barco y todo saliera bien, simplemente me iría sin que nadie notara la presencia de mi pelotón allí. Pero mandé un mensajero directamente al puerto de Nassau para que se prepararan para lo peor. Ella observa el rostro pálido de Mon. Sus ojos mostraban tristeza y preocupación, aunque yo sabía muy bien que ella rara vez actuaba con algún ímpetu que no fuera la razón. Ella no se derrumbaría allí. Unos momentos más y, como previó Estela, llegamos al puerto de Nassau, donde había algunos hombres con uniforme azul oscuro, igual al de los hombres que estaban con nosotras en el barco. Sus hombres eran ágiles y organizados. Yo ni siquiera tuve tiempo de tomar el cuerpo de Mon en mis brazos porque, en pocos segundos, ya había varios de ellos levantándola y llevándola rápidamente hasta un carruaje que estaba listo para ir al hospital de inmediato. Samanun Evri. ¡Retirada!, grita Ti a la tripulación del Concorde. Llevábamos ya algunas horas en aquella batalla que parecía infinita. Mis pulmones ardían del cansancio y los músculos de mis brazos parecían no aguantar ni una pluma, cuanto menos la pesada espada que yo sostenía. «¡Retirada urgente!», vuelve a gritar, y sus hombres empiezan a correr de vuelta al Concorde. Algunos se mantenían en la cubierta del barco inglés, protegiendo al Concorde de ser abordado, mientras otro número considerable de personas comenzaba a izar las velas y maniobrar el gran barco negro. Con movimientos rápidos y coordinados, los negros retiraron el puente de madera y alejaron el Concorde del HMS Victory, iniciando su retirada. Los demás tripulantes que se habían quedado en la cubierta inglesa se lanzarían al mar y serían rescatados por el Concorde. Así era como solíamos retirarnos cuando la batalla se salía de control. Ti me mira con la respiración alterada por el cansancio. Era el momento de que ella y los otros se lanzaran al mar. El Concorde ya empezaba a tomar distancia y ella tenía que ser rápida. «Puedes irte, Ti. Aquí yo me las arreglo. Le prometí a Mon que te sacaría de aquí y yo suelo cumplir mis promesas. Ven».
ordena. No puedo volver con ustedes. No puedo ser vista desembarcando en el puerto de Nassau. Volveré como vine, no te preocupes. Dicho eso, me zambullo en el mar y nado hasta mi bote. No estábamos lejos de la isla, no sería difícil volver, del mismo modo que no fue difícil llegar hasta aquí. Entro en el bote de madera y corto la gruesa cuerda que lo mantenía allí. Me impulso con el pie apoyado en el casco del barco inglés, haciendo que el pequeño bote se deslice unos metros lejos del navío. Remo unas decenas de veces, hasta alejarme cada vez más y entonces dejo caer mi cuerpo exhausto, acostándome en la pequeña embarcación. De esa manera podría descansar un poco y al mismo tiempo esconderme. Quien mirara desde lejos no lograría ver que había una persona dentro del bote. Mi tórax subía y bajaba con rapidez, mientras yo respiraba y empezaba a calmar los latidos veloces de mi corazón. Estaba muy cansada, pero necesitaba recuperarme mínimamente para lograr volver a casa. «Santo Cristo, Sam», me dice Infa con espanto en cuanto pongo un pie en casa. ¿Qué fue lo que pasó? Yo estaba sucia, sudada y, claramente, había participado en una batalla, ya que las marcas de sangre en mi ropa lo dejaban evidente. «¿Estás herida?», se acerca, evaluando mi cuerpo. «Está todo bien, solo necesito un baño y voy al hospital». A Mon le dieron un golpe de espada en el vientre. El sabor amargo de esas palabras me inunda la boca. «¿Cómo así que Mon está herida? ¿Dónde estabas?» Me siento en el umbral de la puerta, quitándome las botas con cierta prisa, pues quería ir al hospital lo más rápido posible. «Sam, ¿a dónde fuiste? Me dijiste que solo ibas hasta el puesto de control. Saliste de aquí antes de que saliera el sol y ahora vuelves toda sucia y agitada. Yo estaba enloquecida buscándote. Fui al puesto de control. Es todo lo que necesitas saber. Eres la capitana de los rojos. No puedes comprometerte por mis actos». Me pongo de pie y me quito la chaqueta oscura que llevaba. Cuando terminamos con los marineros ingleses dentro de la oficina y salimos a la cubierta, quedó claro que esa batalla ya estaba perdida. Así que, para poder pasar desapercibida entre los negros, me cambié el abrigo y agarré un abrigo de uno de los cuerpos en el suelo. Un abrigo de cuero negro con capucha. «¿De quién son esas ropas? ¿Dónde está tu abrigo?», pregunta cuando tiro la prenda al suelo en la entrada de la casa y empiezo a dirigirme al baño. «Infa, confía en mí en que no puedes saber nada más de lo que hice hoy. No quiero a nadie metido en problemas por actos que yo elegí hacer». «Por el amor de Dios, Sam, dime que no te metiste en más problemas. Tú todavía respondes ante la justicia de Nassau. Un desliz y te llevan a la horca», dice con desesperación en el tono de voz. Me detengo y me giro para mirarla. «No estoy jugando cuando digo que no te metas. Sí, hice algo pésimo y completamente comprometedor. Si Corncamon quiere, me lleva a la horca en un chasquido de dedos, pero no me arrepiento de nada de lo que hice, porque si yo no hubiera estado allí, ella no estaría viva ahora». Hablo con el semblante cerrado y con la voz dura. «Ahora déjame ir, necesito bañarme. Pero si puedo darte algún consejo, sal de aquí y ve a algún lugar con testigos para probar que no me viste hoy, porque no quiero ser responsable de tu ruina. Ya arruiné mi vida, no quiero arruinar la tuya también». Cierro la puerta del baño de un portazo sin esperar su respuesta. Cabalgo apresuradamente por las calles de Nassau hasta llegar frente al hospital. Me bajo rápido y amarro a Tempestad cerca de la entrada principal del hospital, entrando corriendo y topándome con Loren, Ti y Estela. ¿Qué estaba haciendo ella allí? «No vas a entrar». Loren se levanta de un salto y camina hacia mí, bloqueándome el paso en la sala de espera. «Calma, Loren», dice Ti, acercándose. «¿Calma? Esa mujer estaba dentro de la oficina de un inglés inmundo. ¿Qué crees que estaba haciendo?», pregunta Loren con rabia, pero Ti se mantiene serena. «Lo sé, Loren, pero ahora no es momento para eso», dice con una entonación como si hablara con una niñita que pataleaba en una tienda de dulces. «¿Momento para eso? Vino aquí a terminar lo que no consiguió en el barco». «Loren, esto es la recepción de un hospital, no puedes gritar así», interviene Estela. «¿Sabes qué? No voy a quedarme aquí perdiendo el tiempo», digo con bastante irritación. No iba a permitir que me impidieran ver a Mon de nuevo.
Ni Loren ni nadie. Si querían sacarme de allí, tendrían que derribarme primero. Empiezo a caminar a pasos rápidos hacia la entrada de la enfermería y Loren me sigue, jalándome del brazo. Cuando siento la presión de su mano en mi piel, detengo mi movimiento y la fulmino con la mirada. Creo que es mejor que me sueltes ahora. No lo estoy pidiendo. Mi voz sonó como una hoja afilada, pero ella no se echó atrás y levantó el mentón desafiándome. No vas a acercarte a ella, responde, sin soltarme, y eso es suficiente para que yo pierda la cabeza por completo y lance mi puño cerrado hacia su ojo verde. El movimiento es rápido e inesperado, de modo que la alcanza de lleno por estar desprevenida. Ella tambalea hacia atrás y, cuando se recompone, saca su espada de la vaina del pantalón y corre hacia mí, atacándome. Su acción es bloqueada por mi respuesta rápida de también desenfundar la espada y oponer mi hoja a la suya. ¿Se están volviendo locas de una vez? Ti se acerca y tira de la camisa de Loren. Baja el arma, Samanún, ordena Estela, después de que Ti logra apartar a Loren de cerca de mí. Mis fosas nasales se inflaman por la rabia y la adrenalina que me consumía. Baja el arma, Samanún, repite Estela pausadamente, y entonces guardo mi espada. Pero no es posible que cada vez que llega algún pirata a mi hospital, ustedes se empeñen en armar un escándalo. No están en sus barcos. Aquí no es un campo de batalla. La voz conocida de la enfermera jefe resuena por el recinto, atrayendo la atención de todas y deshaciendo el aura de tensión que se había instalado. «Discúlpenos, señora», dice Estela, con educación. La mirada de la enfermera aterradora cae sobre su ropa azul y su expresión cambia, volviéndose mucho más suave. Por primera vez, veo una mirada benigna y dulce en las facciones de la enfermera, lo que solo dejaba claro que su descontento estaba dirigido únicamente a los piratas. «Es comandante, ¿cierto? Por la ropa», pregunta la enfermera. «Sí, señora. Comandante Estela, a su disposición», responde extendiendo la mano en un saludo. La enfermera le aprieta la mano, derritiéndose por la mujer frente a ella. «Gracias a Dios, una autoridad aquí para controlar a estas desquiciadas», dice, haciéndole la pelota a la comandante que tenía enfrente y luego vuelve a mirarme. «En el momento en que vi a tu novia herida entrando por esa puerta, supe que mi día se iba a volver un infierno. Discúlpeme, señora, yo no quise causar ningún alboroto en su hospital. Ahórrame tus disculpas, no quiero a ninguna de ustedes marcando tarjeta aquí en mi recepción, váyanse. A su amiga la están atendiendo y no va a recibir visitas ni en un buen rato». Nos ordena a mí, a Loren y a Ti. «¿Puede darme noticias del estado de ella?», suplico, y ella me mira de pies a cabeza. «El estado de ella es bastante grave, perdió mucha sangre. La buena noticia es que no alcanzó ningún órgano vital», me responde contrariada. «Ahora circulando de aquí». Hace un gesto con el dedo índice mandándonos a salir. «Comandante, parece que a usted sí le cae bien. Por favor, intente revertir esto», le pido a la mujer alta frente a mí. Ella respira hondo y entonces se acerca a la señora. «Señora Carmen», responde ella a Estela. «Mucho gusto, señora Carmen. Puedo ver lo dedicada que es con el funcionamiento de su hospital y con su trabajo, pero, por favor, déjenos quedarnos. Le prometo que no se repetirá». La señora entonces nos mira como si razonara si valía la pena aceptar, pero parece que cedía con mucha facilidad a los encantos de la comandante de Nassau. Si dan un paso fuera de la línea, ni visita les voy a permitir a la capitana ahí dentro. Hablo en serio. Se acerca solo a mí. La última vez que ingresó aquí, Corncamon Teach hizo el mayor desastre en mi hospital. No voy a permitir que eso se repita. Así que más vale que hagan lo que digo, o solo vas a ver a tu novia cuando le den el alta. Miro al suelo. De ninguna manera iba a ir en contra de sus órdenes. Además de aterradora, ella tenía el poder de dejarme o no ver a Mon. «Sí, señora», digo cabizbaja. Ella mira una última vez a Ti y a Loren y luego se retira. Las tres soltamos el aire y Estela nos observa con aire de risa. Nunca imaginé ver a 3 piratas experimentadas, entre ellas una capitana, doblegándose ante una señorcita de medio metro. Se burla. «Ella da miedo», dice Loren. «Ella odia a los piratas», completa Ti. «Pues claro que odia. Ustedes se comportan como una banda de monos.
Se burla, y yo levanto la ceja, pero decido no decir nada. No quería crear otra situación allí, así que decidí alejarme unos metros de las 3 mujeres y sentarme sola para esperar las próximas noticias. Samanún, una mano en mi hombro me despierta de la cabezada que me había dado y ni siquiera me di cuenta. Cuando levanto la cabeza, me encuentro con los ojos verde agua de la mujer frente a mí. La enfermera abrió para visitas. Aparentemente ella está estable, pero inconsciente. Termina de decir Estela en un tono bajo y suave. Me levanto de golpe y me pongo a caminar con prisa. Estela me sigue. «Está por allí», señala el camino. Me acerco a la camilla en la que estaba Mon. Una sábana blanca cubría la mayor parte de su cuerpo, pero se alcanzaba a ver un vendaje grande rodeándole el torso. Su rostro pálido descansaba sereno, pero verla inconsciente de esa manera me dejaba aprensiva y, sin poder controlarlo, mis ojos se llenan de lágrimas. Me pica la mano de ganas de tocarle el rostro, pero Loren y Ti se colocan de modo que no logro acercarme a su cabeza, así que me posiciono cerca de sus pies. La enfermera dijo que ella estaba estable, pero no sabe si va a despertar, me dice Ti, y yo asiento con la cabeza agradeciendo la información. Ante sus palabras, mis ojos vuelven a llenarse de lágrimas, esta vez tan abundantes que se me escurren sin control. Trago saliva, intentando dejar de llorar, pero, como no parecía posible, me alejo de su camilla y salgo rápido de allí, caminando con velocidad hasta la calle, donde me detengo y me apoyo en mis propias rodillas, intentando tomar el oxígeno que parecía faltarme. Intento respirar hondo. Mi corazón latía fuerte y tenía la sensación de estar bajo el agua, porque la sensación de falta de aire no se iba por más que respirara profundo. Camino de un lado a otro, inquieta por la sensación de aplastamiento que me invadía. «Estás teniendo un ataque de nervios», dice Ti a mi lado, con los ojos rojos de tanto llorar, pero ella estaba mucho más calmada que yo. «Toma». Me ofrece un vaso de agua, el cual rechazo. «Gracias, pero no puedo ingerir nada ahora. Los ejercicios de respiración parecen ayudar cuando me siento así», vuelve a decir, y yo la miro intrigada. «Estás teniendo un ataque de nervios. Ya sentí esto antes. Sigue respirando hondo por la nariz y suelta por la boca. Hazlo unas cuantas veces. Suele funcionar». Ante la sensación excruciante que sentía en el pecho, decido seguir su consejo. Respiro hondo por la nariz y suelto por la boca y, poco a poco, la sensación parece disminuir. «Gracias, ya me siento mejor», respondo. A unos metros de allí, observo a Loren salir también del lugar y encender un cigarro de paja. Ella le da la calada más grande que puede y suelta el humo, en una señal clara de que usaba eso para calmarse. Perdón por el comportamiento de Loren hace rato. Ella tiene un instinto protector muy marcado con Mon. Además, todavía no entendemos el motivo por el cual tú estabas allí en ese barco, en una reunión privada con nuestro enemigo. No sé si van a creer mis palabras. Creo que es mejor que intentes explicarte, Samanún. La situación es muy complicada para ti, porque además de que todavía estás cumpliendo una pena apartada de las actividades piratas, estabas en una reunión privada con un europeo. Eso es traición, Evri, no solo del acuerdo de paz, sino del código de conducta pirata. Es el peor tipo de crimen que podrías cometer. Yo sé todo eso, Ti. No necesitas explicármelo. Sé exactamente en dónde me metí. Entonces, no creas que, porque te defendí de Loren, estoy de tu lado. La única cosa que cuenta a tu favor es el hecho de haber protegido a Mon mientras estaba herida. De resto, para mí tú eres una traidora. Entiendo tu lado. Probablemente si estuviera desde tu punto de vista, también pensaría lo mismo. Pienso un poco en las siguientes palabras que iba a decir, porque era un asunto muy delicado. Ti se mantiene en silencio, esperándome. Cuando estaba en prisión, recibí la visita de ese mismo general que estaba comandando el HMS Victory. Su nombre es Charles Walker. Aunque mantiene la expresión indiferente, logro ver que el nombre le había provocado algo por dentro. Ese nombre me resulta familiar. Creo que ya oí al capitán Edward Teach comentar su nombre en alguna reunión en la que yo estaba presente. En esa época yo era muy joven y todavía trabajaba como aprendiz en la tripulación, y muchas veces yo solo entraba a la reunión para ayudar.
Yo era apenas una niña, así que no prestaba mucha atención a lo que se decía. Estoy segura de que Edward Teach debe haber comentado sobre él, ya que lleva años intentando destruir a los negros. Sus ojos se abren con sorpresa. Sí, es exactamente eso que oíste, continuó. Su propuesta era que yo me uniera a él para matar a Mon y destruir a los negros. Su boca se abre. Estaba impresionada de que eso hubiera ocurrido, pero, como la mujer discreta que era, enseguida se recompone, manteniendo el semblante inmóvil, aguardando mis próximas palabras. En ese momento, estaba claro que Mon estaba en constante peligro. Entonces, ¿por qué no se lo contaste a ella? Porque las cosas no son tan simples, Ti. Somos de familias rivales desde hace años. Hay muchas cosas involucradas además de solo nosotras dos en esta historia. Yo necesitaba entender exactamente quién era él, si realmente representaba un peligro y cómo demonios estaba entrando en Nassau. Descubrí que es un general de la Marina inglesa, tiene un cargo de alto mando y que desde hace años planea destruir a los negros, con la intención de crear una alianza entre los rojos y la corona inglesa, de modo que sus barcos pasaran por nuestras aguas sin ser atacados. A cambio, los rojos comandarían Nassau. No puedes estar hablando en serio. No lo estoy. ¿Qué le respondiste? Tuve que actuar con cautela. Eso es lo que estoy intentando explicarte. Yo no podía simplemente negarme, porque él podría encontrar a otra persona con quien aliarse. Yo no podía confiar en casi nadie. Incluso a Ingfa me tardé en contarle esta historia, porque estaba investigando. La pregunta fue, ¿qué le respondiste? Repite con seriedad. Que lo iba a pensar. Gané tiempo para investigar los hechos, entender quién era y cómo estaba entrando a la isla. Para poder saber eso, fui hasta el puesto de control principal. Allí conocí a Estela. Ella sabía quién era él y, de hecho, también estaba intentando descubrir la manera en que él lograba entrar en Nassau. Fue ella quien me dijo que el barco que los negros planeaban atacar era comandado exactamente por él. A partir de esa información, no fue difícil unir las piezas y entender que todo eso era una trampa para intentar matar a Mon. Por eso, me apresuré para llegar antes que ustedes e intentar negociar con él. Mi intención era ganar tiempo, intentar disuadirlo de atacar a Mon en ese momento, para que hiciéramos otro plan juntos, pero, mientras estaba en reunión con él, ustedes llegaron. Ella camina de un lado a otro, asimilando toda la información que le di. Tus actos hoy cuentan más a tu favor que tus palabras. Discúlpame, pero aún no consigo confiar en ti después de todo esto. Tanta información que fue suprimida, información crucial para nuestra seguridad. Dices querer tanto a Mon, pero no la protegiste al esconder todo eso que sabías. Lo único que puedo decirte es que, si yo quisiera matar a Mon o perjudicarla de cualquier forma, ya lo habría hecho. Ella piensa en mis palabras. Ti era una persona muy directa y muy racional. Raramente salían de su boca palabras que no tuviera intención de decir o que no pensara bastante antes de pronunciarlas. Ti, somos mujeres que razonan y planean cada paso. Creo que tú, por encima de cualquiera, puedes entender mi lado cuando digo que no sería coherente salir diciendo las cosas que yo sabía sin antes planear qué hacer y, principalmente, sin verificar la información. ¿Y si aquel hombre que me abordó en la prisión fuera un simple capataz enviado para sondearme? Podría muy bien ser de los negros, por ejemplo, o podría ser de otra familia, queriendo incitar el caos en la isla. En fin, son muchas posibilidades. Yo no iba a meter los pies en el plato. Pero igual terminaste armando el mayor desorden. Lo que tú llamas desorden, yo lo llamo salvarle la vida a tu capitana. Si mal no recuerdo, ella entró a esa oficina sola. ¿Qué estaban pensando al ponerla sin retaguardia en esa situación? Mi tono dejaba claro que me había irritado con las palabras de Ti y empezaba a perder la paciencia. Sabíamos que iba a haber mucha gente en ese barco, muchos marineros ingleses con quienes luchar. La estrategia fue mantener a toda la tripulación de los negros luchando en la cubierta y que ella matara al capitán del barco. ¿Sola? Si yo no hubiera estado allí, ella habría muerto. No me cansaré de recordar ese hecho, porque parece que tú y Loren lo olvidaron, sobre todo ella. Yo no voy a agachar la cabeza ante esta inquisición que estás haciendo,
porque no me arrepiento ni un poco de lo que hice y de cómo lo hice. Si pudiera volver en el tiempo, haría lo mismo, del mismo modo. Me retiro de donde estábamos y empiezo a caminar de vuelta hacia adentro del hospital, dejándola atrás, sin palabras y pensativa. Día 2 de la internación de Mon. Yo permanecía el máximo que podía al lado de la camilla de Mon. Después de la conversación con Ti, los ánimos entre yo y las dos mejores amigas de la capitana de los negros parecían haberse calmado, ya que no había oído más ningún cuestionamiento sobre mis decisiones y mi lealtad. Solo había una cosa que aún me dejaba levemente incómoda en toda esta situación. Estela parecía no querer salir de escena. «Buenos días». La comandante de Nassau entra al recinto con su aire de superioridad y su pose de dominio. Yo había estado sentada en la silla al lado de la camilla de Mon y no me había levantado desde entonces, no dejando espacio para que Ti o Loren me robaran mi puesto de acompañante, ya que la enfermera no permitía a más de una persona pasar la noche allí. «Buenos días», respondo con la voz ronca de quien acababa de despertar y los ojos entrecerrados, todavía deslumbrados por la luminosidad que entraba por las largas ventanas. Ella se acerca a Mon, le pasa la mano por la frente y, enseguida, le acaricia el cabello. Observo su gesto, un poco intrigada. «Está un poco más sonrosada», dice aún acariciando el cabello de la capitana de los negros, que descansaba tranquilamente en su camilla. Me levanto de la silla y me coloco al lado de la comandante, observando el rostro sereno de Mon y notando que lo que Estela había señalado era verdad. Esa era una muy buena señal. «Ok, pero ya puedes dejar de acariciarle el cabello». Día 3. «Creo que es mejor intentar la transfusión», dice Estela. «No es una buena idea. ¿Oíste lo que la enfermera jefe dijo sobre los riesgos?», respondo con un poco de irritación. Hace años que ella había abandonado a Mon y ahora vuelve creyendo que manda en algo. «Tranquilas las dos», dice Ti tocándome el hombro. «Tenemos que pensar un poco. Ya van 3 días que ella está inconsciente y aunque ha mostrado una leve mejoría en el color de la piel, todavía no despertó». «¿Entonces estás de acuerdo con ella?», pregunto irritada, refiriéndome a la postura de Estela de que se debía realizar la transfusión de sangre a Mon. «No es eso, Sam. Estoy poniendo algunos hechos sobre la mesa», responde Ti con voz calmada. «Los hechos son que la transfusión puede matarla. Nadie garantiza que su cuerpo vaya a aceptar la sangre», rebato con fervor. «También puede morir en este momento. ¿Vas a mirar mientras se muere?», vuelve a hablar Estela, también nerviosa en su tono de voz, que empezaba a subir demasiado para el ambiente en el que estábamos. «¿Tú crees que tienes algún derecho a decidir aquí?», pregunto, encarándola. «En realidad, ninguna de ustedes tiene derecho a nada, ya que no son sus madres». La voz suave y firme que venía de la puerta de entrada del recinto llama la atención de todas. No era nadie más y nadie menos que Angélica Teach. Ti inmediatamente hace una reverencia en respeto a la madre de su capitana y viuda del hombre que le enseñó casi todo lo que ella sabía sobre ser pirata. «Señora». Ella levanta la mano, impidiendo que Ti continúe su frase, mientras caminaba a pasos lentos y firmes hasta llegar al lado de la cama de su hija. Su mirada cambia de inmediato al observar a Mon. Sus órbitas oscuras, como las de su hija, expresaban amor y cuidado. «No necesitas tratarme con tanta formalidad, Ti. No estamos en una reunión de los negros». Ti asiente con la cabeza. «¿Quieres contarme qué pasó en este periodo en el que estuve fuera?». Yo no sabía exactamente el motivo por el cual ella no había aparecido antes, pero recuerdo una conversación entre Ti y Loren y parece que ella estaba fuera de la ciudad cuando todo ocurrió. Recibió un golpe de espada, pero según la enfermera no alcanzó ninguna parte importante. El problema aquí fue la cantidad de sangre que perdió, explica Ti, y Angélica observa con atención. «Bien, ¿y cuál es el problema?», pregunta con objetividad. La enfermera nos pidió que tomáramos la decisión sobre usar o no la transfusión sanguínea. Dijo que era una técnica nueva, que debía realizarse usando la sangre del pariente más cercano. El problema es que todavía no se sabe por qué, no siempre, la sangre del pariente cercano funciona.
A veces esa sangre, aunque sea de los padres o hermanos, hace que el paciente se sienta mal y, algunas veces, muera. Explica T otra vez. Angélica Teach vuelve a observar a su hija y entonces, tomándome por sorpresa, me mira a mí. Quiero quedarme con mi hija hoy y mañana decidiré qué hacer, dice con seguridad en la voz, y entonces todas nos miramos entre nosotras. Vamos. T indica que debíamos salir de allí ahora. Pero... mañana. Angélica interrumpe a Estela y deja claro que esa situación no se prolongaría más ese día. Salimos con la cabeza baja. Día 4. Estabas defendiendo que no se hiciera la transfusión, ¿cierto? Me pregunta, y por algún motivo siento que el nerviosismo se apodera de mi cuerpo y un nudo en el estómago me invade. Nos habíamos reunido nuevamente alrededor de la cama de Mon, temprano esa mañana del cuarto día. Estela, yo, T y Loren. Sí, a pesar del nerviosismo, consigo responder sin tartamudear. ¿Por qué? Porque parece estar evolucionando de alguna manera. Su rostro está más sonrosado y siento que se está recuperando. Parece ser un proceso lento, solo hay que tener paciencia. Se va a recuperar y va a despertar. Parece que tienes bastante seguridad en lo que dices. Señora, ella ya lleva 4 días inconsciente. Estela se acerca a nosotras y se mete en la conversación, robándose la atención de la madre de Mon. Estela, querida, qué bueno verte después de tantos meses desaparecida. Las palabras de Angélica desinflan la pose de autoridad de la mujer de ojos verdes frente a ella. Me dan ganas de reír por algún motivo. Sí, fui al barco a buscar a Mon. La protegí y la traje a salvo, pero no quería verla en esta situación durante tantos días. Dice Estela con cinismo, y eso me irrita, como si el rescate de Mon se debiera solo a ella. ¿Ah, sí? Dice en tono de asombro. ¿Cuánto tiempo, en promedio, estuvo sin atención hasta que tú la trajiste aquí? Pregunta Angélica en un tono curioso. Parecía necesitar esa información para tomar alguna decisión. Permanezco callada, aún sabiendo que ella no estuvo presente en el momento en que Mon fue herida, pero observo con placer a Estela quedarse desconcertada, moviéndose impaciente. No sabría precisar, señora. Yo no estaba cuando la hirieron. Angélica frunce el ceño, con una expresión un poco confusa, pero Estela se adelanta a hablar. Yo la salvé, pero no estaba cuando la atacaron, concluye. Sam sí estaba, dice T, y yo reprimo una pequeña sonrisa ladeada que amenazaba con asomarse en mis labios, pero aunque me divertía la fallida tentativa de Estela de mostrarse heroica ante su ex-suegra, me mantengo seria porque el ambiente lo exigía. ¿Tú estabas presente?, me pregunta la madre de Mon, sorprendida, pero también pude notar que había desconfianza en sus expresiones. Sí, yo estaba allí. Cuando ella recibió el ataque por la espalda, neutralicé al hombre que la hirió, pero el daño ya estaba hecho. Entonces me quedé en el mismo recinto enfrentando a los demás, impidiendo que se acercaran a Mon. De reojo, veo a Estela poner los ojos en blanco. Angélica se pasa la lengua por los labios y mantiene la mirada fija en el rostro de Mon, como si estuviera tratando de encajar una pieza que no terminaba de cuadrar. Déjame ver si entendí. Nuestra tripulación atacó al HMS Victory y tú estabas allí. Trago saliva. Es una historia un poco extraña, pero ella levanta la mano para que T deje de explicarse. Un poco extraña es un eufemismo de tu parte, T. Siendo hija de quien es, creo que es mejor que me expliques esta situación muy bien, Samanu Nebri. Dice con seriedad, casi fulminándome con sus ojos negros, que dejaban claro de quién era madre por el parecido. Pueden disculparme, quiero hablar con ella a solas, dice por fin, e inmediatamente el recinto se vacía. En cuanto todas se van y quedamos solo Angélica y yo al lado de la cama en la que Mon descansaba, ella entonces me mira, aguardando que hable. Como dijo T, es una situación extraña, pero sepa que todo lo que hice fue con la intención de proteger a Mon. ¿Por qué tendrías la intención de proteger a mi hija, Samanun? Ella es capitana de una familia que, históricamente, tiene cuestiones de rivalidad con la tuya,
hecho que tú nunca dejaste pasar una oportunidad de dejar explícito por la manera en que siempre nos miraste. Lo sé, señora. Era un poco extraño que yo la tratara con esa formalidad, porque ella no tenía ningún cargo importante en los Rojos. Podría perfectamente llamarla por su primer nombre, y no sería una falta de respeto, pero por algún motivo sentía la necesidad de su validación, tal vez porque estaba involucrada amorosamente con su hija. ¿Y qué cambió, Samanun Evri? Porque con todas las cosas que sé que tu padre hizo, no sería extraño pensar que... Perdón por interrumpir, pero ¿qué cosas hizo mi padre? Creo que no necesitas hacerte la desentendida para averiguar lo que sé, Samanun. Estoy hablando de cómo tu padre actuó en favor de intereses propios, traicionando a todos los piratas. Era exactamente eso lo que yo estaba haciendo. Ella era lista. Yo no soy mi padre, señora, y puedo explicar con claridad el motivo por el cual yo estaba en la oficina de Charles Walker antes de que los negros la invadieran. ¿Qué? Sus ojos se abren con sorpresa. Cito el nombre del general a propósito. Quien comandaba ese barco era... Sí, señora, Charles Walker, él mismo. Su paso por las aguas del Caribe fue una trampa que él armó para intentar matar a Mon y destruir a los negros. Él fue quien mató a Edward Teach en una emboscada parecida. Los negros estaban a punto de caer otra vez y, discúlpeme decirlo de esta manera porque parece que solo estoy intentando hacerme la salvadora, pero la verdad es que si yo no hubiera estado allí, usted estaría velando el cuerpo de su hija en este momento. Entonces ella empieza a caminar de un lado a otro alrededor de la cama de Mon. Su reacción había sido un poco más exagerada de lo que yo esperaba. Las manos temblorosas mostraron que oír el nombre del general había despertado mucho más en su corazón de lo que yo pensé que sería. Espero en silencio mientras la observo caminar, inquieta, y de vez en cuando mirar a su hija con preocupación. Ese gusano nunca nos dejará en paz, balbucea para sí misma, como si pensara en voz alta, y entonces me mira. Cuéntame exactamente la historia que sabes y el motivo por el cual tú estabas en una reunión con este hombre, o no te dejaré salir de este hospital con vida, Samanun Evri. Sus ojos estaban fríos y, si una mirada furiosa pudiera matar, yo estaría muerta ahora. En las horas siguientes, nos quedamos conversando cara a cara en una charla seria y abierta sobre todo lo que yo había vivido y descubierto. Expliqué el más mínimo detalle de lo que sabía, incluso el hecho de que mi propio padre me había ocultado todos esos hechos a mí y a mi hermana. Empecé a sentir que había un hombro amigo allí y sentir que tenía algún apoyo en ese momento, aunque fuera de una supuesta rival, me dio cierto consuelo. He vivido días pésimos. Casi no hablo con mi padre por el rencor que sentía por lo que él había hecho, y al mismo tiempo mi cabeza no dejaba de pensar, de razonar qué debía hacer. Estaba emocional y mentalmente exhausta. De modo que conversar con Angélica Teach en ese momento había sido, en cierto modo, liberador. A pesar de que nunca se asumió como capitana, era una figura influyente entre los negros, además de haber acompañado toda la historia desde antes del acuerdo de paz y de conocer todos los secretos detrás de esos hechos que yo había descubierto recientemente. Descubrí que mi padre me moldeó para odiar a los negros, pero ese sentimiento se deshizo cuando me acerqué a su hija. Toda la rivalidad fue construida en torno a la avaricia. Los negros y los rojos siempre quisieron más y más, pero no querían compartir. Sin embargo, después del acuerdo de paz, esa rivalidad es inútil. Las cosas se dividieron de forma que ambas partes aceptaron. No hay motivos para alimentar esa rencilla. Lo sé, ahora entiendo eso. Tenía muchas cosas pasando por mi cabeza en ese momento y, por eso, me quedo callada unos segundos, pensativa. Puedo ver verdad en tus palabras, Samanun. Vuelve a hablar, interrumpiendo mi momento introspectivo, así que levanto la cabeza para mirarla. Confieso que me sorprendí cuando pillé a Mon escabulléndose en medio de la noche para llevarte comida a escondidas mientras estabas presa, porque hasta ese momento yo pensaba que apenas se miraban. Sonrío levemente, pero bajo la cabeza con la intención de ocultar mi expresión. Sin embargo,
Angélica Teach me pone la mano en el rostro y me lo levanta ligeramente, mirándome con profundidad a los ojos. ¿Harías algo para perjudicar a mi Mon?, pregunta con sinceridad. Estábamos teniendo un momento muy particular y yo no iba a ocultarle la verdad. Estoy enamorada de su hija. Nunca haría nada para perjudicarla. Lo que más deseo ahora es que abra los ojos y vuelva a ser el ser humano más inteligente, encantador y terco que es. Mis ojos se llenan de lágrimas, pero no dejo de sonreír al imaginar a Mon en buen estado, con su ropa negra que parecía haber sido esculpida sobre su piel, su mente afilada e inteligente, caminando por ahí, llena de sí en una postura que parecía que iba a dominar el mundo. Antes de que pueda darme cuenta, Angélica Teach me abraza y siento sus lágrimas mojándome los hombros, en un gesto que dejaba de lado toda nuestra historia. Ella, igual que yo, solo necesitaba a alguien que la escuchara y compartiera el dolor con ella. Mi madre y Samanun Evri abrazándose. ¿Cuánto tiempo dormí? La voz familiar de Mon entra en mis oídos y, de inmediato, suelto el cuerpo frente a mí y como un rayo me acerco a su cama, encontrándome de frente con los ojos negros que hacían que mi corazón se acelerara dentro de mi caja torácica. Una sonrisa me parte el rostro, de oreja a oreja, y no logro contenerme. Lloro de felicidad, lanzándome sobre todo su cuerpo y abrazándola. Lo sabía que ibas a despertar, digo aliviada, apretando su cuerpo contra el mío, con un miedo subconsciente de que, si aflojaba el abrazo, ella se iría para siempre.